En este video tutorial vamos a ver los arreglos tridimensionales. Para ello, eh, tenemos que comprender primero qué es un arreglo tridimensional. Aquí vamos a poner un ejemplo de un arreglo tridimensional que tenga 3 por 3 por 3. Recordemos que el primer 3 corresponde al eje de las X, seguido el de las Y y por último el de las Z. Entonces, vamos a basarnos en un arreglo tridimensional de 3 por 3. Eh, Podemos verlo en forma representativa, así a través de tablas, como si este fuera nuestro primer arreglo, seguido de el segundo arreglo y luego un tercer arreglo. Eh, Podemos decir que el eje de las X corresponde en forma horizontal. El eje de las Y corresponde a la forma vertical y la Z es la profundidad que tiene mi arreglo. En la imagen que vemos aquí de los tres arreglos que tenemos aquí en forma de un cubo, si los juntáramos sería un cubo. Esto sería nuestro arreglo tridimensional. A diferencia del bidimensional que ya vimos la semana pasada, los arreglos bidimensionales solamente tienen dos coordenadas, que son las X y las Y. En este caso, al ser tridimensional, tenemos la parte del eje de las Z, que en este caso es la profundidad. Eh, Aquí, poniendo un ejemplo un poco más claro, podemos observar que tenemos los tres, el arreglo tridimensional, pero los acabamos de separar. Recordemos que de izquierda a derecha se pueden interpretar las localidades con respecto a X. Entonces, este sería X0, X1 y X2. Y así lo mismo para los demás arreglos que componen este arreglo tridimensional. Con respecto a Y, estas serían las filas, empezando desde la fila 0 hasta la fila 2, y así igual con los demás arreglos que conforman este arreglo tridimensional. Y con respecto a Z, podríamos decir que el de la derecha sería Z0, porque es el que está más al frente, Z1, y este último arreglo sería Z2. Entonces, teniendo en cuenta ya los valores de cada uno de las coordenadas de mi arreglo, podríamos llegar a la conclusión que estas serían sus localidades, o en este caso sus coordenadas. Entonces podríamos decir que aquí, recuerden que este es X, Y y Z. Entonces estamos en la coordenada X0, en este caso coordenada Y0, y en el mapa o en el arreglo Z. Ninguna coordenada del arreglo tridimensional se repite, todas las coordenadas son diferentes. Entonces, ya teniendo esto como base, podemos decir el planteamiento del problema. En este caso se compone de los siguientes controles. Vamos a agregar nosotros estos componentes que vemos en pantalla, que es 3 cajas de texto y 4 text area. Y un solo botón que va a ser el botón de ver. Esta caja que está aquí le voy a llamar JTF columnas. A este le voy a llamar JTF filas y JTF profundidad. Y a los text areas, empezando de izquierda a derecha, le vamos a poner JTA cara 1, cara 2, JTA cara 2, JTA cara 3 y JTA cara 4. Entonces,
Este videotutorial como parte 1, lo único que se va a hacer es rellenar un arreglo tridimensional con números del 0 al 9 en forma aleatoria. Nada más se va a llenar el arreglo, más no se va a visualizar, en los text area. Solamente lo vamos a rellenar de números aleatorios el arreglo tridimensional. Una vez hecho o insertado los componentes, le vamos a dar doble clic al botón ver y como primera línea voy a obtener, en este caso, lo que mi primer caja de texto llamada columnas, voy a obtener el texto que capturó el usuario. Recuerden que el usuario va a decir cuántas columnas, cuántas filas, cuánta profundidad va a tener el arreglo. Como es un texto, lo convertimos a entero y para no perder el dato se lo asigno a esta variable cx, que es las columnas con respecto a x. Lo mismo vamos a hacer con la caja JTF filas. Vamos a obtener lo que el usuario capture, lo convertimos a entero y se lo asignamos a la variable filas y, fy. Y para z, igual, de la caja de texto JTF profundidad obtenemos su texto, lo convertimos a entero y se lo asignamos a la variable profundidad z. En este caso ya tenemos en las tres variables cx, fy y pz, tenemos ya las longitudes que va a tener cada uno de los ejes para formar el arreglo tridimensional. Como siguiente línea voy a mandar a llamar un método que le voy a poner el nombre de datos. Me marca error porque este método aún no lo he declarado. Le voy a pasar como parámetros las longitudes de cada uno de los ejes para realizar o para crear mi arreglo tridimensional. Este método datos va a regresar el arreglo que voy a crear y como lo va a regresar, para no perder el contenido de ese arreglo, se lo asigno a otro arreglo que en este caso se va a llamar números y va a ser tridimensional. Entonces, en conclusión, números, el arreglo números, que es tridimensional, va a contener todos los números que mi método datos generó en forma aleatoriamente. Lo siguiente es crear el método datos. Aquí lo estoy creando. Le estoy diciendo que va a ser privado. Va a regresar un arreglo tridimensional entero. Se va a llamar datos y va a recibir como parámetros las longitudes, en este caso que va a contemplar mi arreglo tridimensional. Posteriormente voy a crear mi arreglo, le voy a decir que va a ser entero, se va a llamar números, va a ser tridimensional y va a tener las longitudes de cada eje. Pongo entre corchetes la variable cx, fy y pz para que así pueda crear mi arreglo con estas longitudes. Una vez que lo acabo de crear, tengo que generar el ciclo for con respecto a las zetas. ¿Sí? Voy a iniciar desde la localidad 0 en el eje de las zetas y la condición va a ser que haga todo el recorrido mientras que z sea menor o igual a la longitud que especificó el usuario menos 1. ¿Por qué le tenemos que poner longitud menos 1? Recuerden que si el usuario dijo que vayamos a crear un arreglo tridimensional de 3×3×3, entonces pz valdría 3 menos 2, en total, menos 1, perdón, en total me da como resultado 2, ya que los arreglos de cualquier tipo empiezan desde la localidad 0 y le decimos que sea en incrementos de 1. Como siguiente línea voy a agregar
otro ciclo anidado para el eje de las Y. Si se dan cuenta, es lo mismo que en el de Z, nada más cambio la variable Y, que es las filas, empieza desde la fila 0, y la condición es que Y sea menor o igual a la longitud de las filas. Aquí, para iniciar en la localidad 0, ponemos fy-1 en incrementos de 1. Y asimismo, con el ciclo para el for x, este ciclo es el que nos va a permitir hacer el recorrido de todas nuestras columnas con respecto al eje de las x, y es la misma condición. Nada más le estamos diciendo que no sobrepase del arreglo con respecto al eje de las x. Entonces, con estas líneas de código garantizo, con esto que estoy sombreando, garantizo que nos estemos desplazando por cada una de las localidades de nuestro arreglo tridimensional. Lo siguiente es generar un número aleatorio entre el 0 y el 9, y una vez que lo haya generado, para no perderlo, se lo voy a asignar a mi arreglo números en la posición X, Y y Z. Recuerden que estas variables X, Y y Z, como son variables, pues en tiempo de ejecución van a ir cambiando de valor. Y esto me permite que esté yo direccionando a cierta localidad de mi arreglo y así poder asignarle un valor a cada localidad diferente generado por el random. Por último, tenemos que retornar nuestro arreglo. Este arreglo llamado números, ya cuando se haya llenado de puros números aleatorios, tenemos que retornarlo. Por eso es que aquí le decimos, vas a retornar un arreglo de tipo entero. Y una vez que lo retorne, este método lo va a guardar en este nuevo arreglo llamado números. Con estas líneas de código generamos números aleatorios del 0 al 9, los guardamos en nuestro arreglo tridimensional y esa es la finalidad de este video tutorial. Nos vemos en el que sigue.